El sonido de una llamada perdida vibra en la oscuridad, seguido por un mensaje sin respuesta que parece colgar en el aire, como un eco de lo que ya no volverá a oírse. Yo soy el que está al otro lado del teléfono, con el corazón golpeado por la incertidumbre, porque mi hermano desapareció justo después de aceptar aquel trabajo que el cartel le ofreció. Cada segundo que pasa se vuelve un latido que no puedo detener, y necesito que escuches lo que está sucediendo, porque esta historia no es solo mía. Es la de todos los que alguna vez han sentido que la sombra de la desesperación los arrastra hacia un abismo sin retorno. Desde niños fuimos inseparables, compartiendo juegos en la calle, secretos bajo el techo de la casa de nuestros padres y sueños que parecían infinitos. Crecimos juntos, y aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, siempre supe que él era el guardián de mis recuerdos más profundos. Pero los problemas financieros comenzaron a apretar sus hombros, y yo, con la mejor intención del mundo, le advertía sobre los peligros de aceptar cualquier oferta que proviniera de la oscuridad. Él, cansado de ver cómo la cuenta del alquiler se acumulaba, aceptó sin pensarlo 2 veces, y esa decisión lo llevó a cruzar la línea que separa la vida de la ilegalidad. Ahora, mientras reviso cada pista, te invito a que te pongas en mi lugar, a que imagines la sensación de perder a alguien cercano sin una pista, sin una explicación. Empecé visitando a sus amigos de la infancia, a los vecinos que lo veían pasar cada tarde con una sonrisa cansada. Pregunté en el bar donde solía tomar una cerveza después del trabajo, revisé los lugares donde solía pasar el tiempo libre, desde la cancha de baloncesto del barrio hasta el parque donde jugábamos a la pelota. Cada puerta que tocaba estaba cerrada con la misma respuesta, no lo hemos visto, pero la angustia seguía creciendo, como una marea que no deja de subir. Una noche, mientras revisaba los mensajes que había intercambiado con él, encontré una referencia sutil a una ciudad cercana, un nombre que había escuchado antes en rumores sobre actividades del cartel. Esa pista me llevó a investigar más a fondo el entramado de la organización, a leer reportes de prensa, a escuchar testimonios de exintegrantes que hablaban de rutas de transporte, de almacenes ocultos y de contactos que movían información bajo las sombras de la noche. Cada fragmento de información me hacía creer que mi hermano estaba atrapado en una red de poder que no perdona y que su vida pendía de un hilo delgado. A medida que profundizaba, descubrí una verdad impactante: el trabajo que había aceptado no era simplemente un encargo menor, sino una posición dentro de la estructura de mando del cartel, una posición que lo exponía a rivalidades internas y a la constante vigilancia de enemigos. La presión lo había convertido en un peón, y la desaparición no era un accidente, sino una consecuencia inevitable de haberse adentrado demasiado en ese mundo. Sentí el peso de la culpa y la impotencia al darme cuenta de que, a pesar de mis advertencias, había dejado que la necesidad lo empujara a ese camino. En el punto más crítico de mi investigación, me encontré frente a una decisión que cambiaría el curso de todo. Tenía la posibilidad de acudir directamente a las autoridades, arriesgándome a que la información se filtrara y que mi hermano desapareciera para siempre bajo el velo de la impunidad. O podía seguir investigando por mi cuenta, adentrándome en territorios peligrosos, con la esperanza de encontrar una pista que los oficiales no podrían detectar. El suspense se volvió una sombra que me acompañaba en cada paso, mientras el reloj marcaba el tiempo que se escapaba sin remedio. Ahora, mientras llego a este punto de la historia, necesito que te quedes conmigo y que, si sientes que esta búsqueda merece ser escuchada, compartas tu opinión. Déjame tu comentario y suscríbete para seguir acompañándome en la búsqueda de mi hermano, porque cada detalle cuenta y cada voz puede marcar la diferencia. Decidí que la única forma de avanzar era arriesgarme a cruzar la delgada línea que separa la legalidad de la supervivencia. Esa noche, bajo la tenue luz de un farol que parpadeaba en la calle desierta, me puse en contacto con un viejo amigo de la infancia que había abandonado el barrio años atrás y había encontrado trabajo como conductor de camiones en la zona industrial donde el cartel operaba. Su nombre, que había sido un susurro en mis recuerdos, resonó en la línea como una promesa de información que podría cambiar el rumbo de mi búsqueda. Mientras escuchaba su voz, percibí una mezcla de nostalgia y temor. Me contó, con la cautela de quien ha visto demasiado, que los camiones que cruzaban la autopista a la medianoche transportaban cajas que no eran simples mercancías. Me habló de una bodega oculta bajo una fábrica abandonada, un lugar donde los hombres del cartel reunían a los que consideraban útiles o peligrosos.
La descripción que me dio coincidía con la última ubicación que había encontrado en los mensajes crípticos de mi hermano antes de que el silencio se apoderara de su teléfono. Le pregunté si había alguna forma de entrar sin levantar sospechas. Me respondió que el acceso estaba restringido a un círculo de confianza, pero que conocía a una persona que, a cambio de un favor, estaba dispuesta a abrir la puerta. Ese favor, explicó, consistía en entregar una pequeña cantidad de información sobre una ruta que el cartel utilizaba para mover mercancía hacia el norte del país. La propuesta me dejó con el corazón acelerado. Entregar datos a la organización que había atrapado a mi hermano era un riesgo inmenso, pero la alternativa, permanecer en la sombra, parecía una condena perpetua. Me encontré frente al dilema que había descrito en la parte anterior: debía involucrar a las autoridades, exponiendo a mi hermano a la venganza de una estructura que no perdona, o debía seguir mi propio camino, arriesgándome a convertirme en un objetivo más. Mientras la lluvia golpeaba el cristal de la ventana, pensé en las palabras que mi madre solía decirme cuando yo estaba a punto de tomar decisiones precipitadas: no te apresures, hijo, la paciencia es la aliada de la razón. Sin embargo, la paciencia había sido el cómplice del tiempo que se escabullía sin dejar rastro. Con el pulso latiendo como un tambor de guerra, acepté el trato. Esa misma madrugada, me reuní con el informante en un parque de máquinas oxidadas, donde los ecos de la ciudad parecían apagarse. Él me entregó una llave metálica y una nota escrita a mano que decía: en el sótano, detrás del viejo motor, encontrarás la puerta. El aire estaba cargado de un perfume a aceite y a metal envejecido, y cada paso que daba hacia la fábrica abandonada se sentía como una inmersión más profunda en el abismo del que mi hermano había sido arrastrado. Al llegar al edificio, la fachada estaba cubierta de grafitis que narraban historias de resistencia y de lucha. El silencio interior era interrumpido solo por el sonido de mis botas resonando contra el suelo de hormigón. Encontré el motor descrito, una máquina enorme que parecía haber sido testigo de innumerables traslados. Con la llave encajé en la cerradura y, al girarla, escuché el chirrido de una puerta que se abría lentamente, revelando una escalera que descendía a la penumbra. Cada escalón que descendía me llevaba más cerca del corazón del territorio del cartel. Cuando llegué al último nivel, la luz tenue de una lámpara colgante iluminó una sala donde varios hombres de aspecto endurecido conversaban en voz baja. En el centro, sobre una mesa de metal, había una caja de madera con el nombre de mi hermano grabado en la tapa, como una marca que el tiempo no había conseguido borrar. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de esperanza y terror se apoderó de mí. Antes de que pudiera acercarme, una voz grave me detuvo en seco. ¿Qué haces aquí?, preguntó el hombre que parecía liderar la reunión. Su mirada era fría, como el acero de una navaja. Sentí que el aire se había vuelto denso, y supe que cualquier movimiento erróneo podría sellar mi destino. Le expliqué, con la voz temblorosa pero firme, que había venido por mi hermano, que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él. Él me miró con una mezcla de curiosidad y desdén, y después de un momento de silencio, me reveló una verdad que me dejó sin aliento. Mi hermano no estaba muerto, como había temido en los momentos más oscuros, ni mucho menos había sido completamente absorbido por la violencia del cartel. Había sido capturado y retenido como una pieza de negociación, una moneda de cambio en una disputa interna que involucraba a facciones rivales dentro de la organización. Lo mantenían vivo, pero bajo una estricta vigilancia, alimentado con la mínima atención para que siguiera siendo una herramienta útil para sus captores. La revelación me golpeó como una ola inesperada, mezclando la alegría de saber que aún estaba allí con la amarga realidad de su condición. En ese instante, el hombre que me había detenido me ofreció una elección: entregarme a las autoridades y arriesgar la vida de mi hermano a una posible represalia, o colaborar con él para orquestar una fuga que requeriría la confianza de los guardias y la manipulación de los códigos de seguridad. Si aceptaba, mi vida se convertiría en una partida de ajedrez donde cada movimiento tendría consecuencias impredecibles. Sin embargo, la alternativa de no hacer nada era una sentencia de muerte lenta para la esperanza que había alimentado durante semanas. Decidí que no podía permitir que el miedo dictara el futuro de mi hermano. Con el corazón encendido por la determinación, acepté el plan de fuga.
Pasamos horas repasando cada paso, estudiando los horarios de los guardias, los patrones de vigilancia y los conductos de escape ocultos bajo la estructura de la fábrica. Cada detalle se volvió crucial, y la tensión se acumulaba como una cuerda tensa a punto de romperse. La noche del intento, el cielo estaba cubierto por nubes que ocultaban la luna, y el silencio se sentía más profundo que nunca. Me adentré en la zona restringida, siguiendo el mapa mental que habíamos trazado. Los guardias patrullaban con paso firme, pero gracias a la información que había conseguido del informante, logramos evadirlos sin levantar sospechas. Cuando llegamos a la celda donde mi hermano estaba recluido, la puerta estaba cerrada con una cerradura electrónica que requería un código. El hombre del cartel, que había decidido ayudarme, introdujo el número que había obtenido de un documento interno, y la puerta se abrió con un leve zumbido. Al ver a mi hermano, el tiempo pareció detenerse. Su rostro estaba marcado por la fatiga, los ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y alivio. Sin decir una palabra, nos abrazamos como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. La emoción me inundó, y las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras escuchaba su voz temblorosa decir: pensé que nunca volvería a ver a mi familia. Ese momento fue un punto de inflexión, un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad que nos rodeaba, la luz de la esperanza todavía podía brillar. Sin embargo, sabíamos que la salida no sería fácil. Las alarmas estaban programadas para activarse en cuanto la puerta se abriera, y los guardias comenzarían a buscar el origen de la intrusión. Corrimos por los pasillos, esquivando sombras, y llegamos a la escalera de emergencia que nos conduciría al exterior. En el último tramo, una explosión repentina sacudió la estructura, provocada por una detonación programada por los propios miembros del cartel para impedir cualquier fuga. El suelo tembló bajo nuestros pies, y el ruido ensordecedor nos hizo detenernos por un segundo, pero la determinación de sobrevivir nos impulsó a seguir adelante. Al salir a la calle, el aire frío de la madrugada nos golpeó la cara, y el sonido de sirenas lejanas comenzó a acercarse. No sabíamos si eran la policía o los refuerzos del cartel, pero la sensación de haber escapado, aunque con el corazón en la garganta, era indescriptible. Nos escondimos en un almacén abandonado cercano, donde mi hermano y yo pudimos respirar, aunque fuera por un momento. En ese refugio improvisado, mientras el ruido de los disparos se alejaba, le pregunté cómo había sobrevivido a tanto sufrimiento. Él me contó que, pese al miedo, había mantenido la fe en que algún día alguien vendría a buscarlo, y que esa fe había sido el motor que lo mantuvo con vida. La historia que les estoy contando no termina aquí. Aún hay mucho por descubrir, muchas piezas del rompecabezas que quedan sin encajar. El cartel sigue operando, y la amenaza sigue latente. Pero ahora, con mi hermano a mi lado, he encontrado una fuerza que antes no conocía. Cada paso que damos nos acerca a una posible justicia, a la exposición de una red que ha causado tanto dolor. Quiero que ustedes, que me han acompañado en esta travesía, se sientan parte de este proceso. ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación similar? ¿Buscarían ayuda externa o confiarían en su propio instinto para salvar a sus seres queridos? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, sus experiencias pueden ser la luz que ilumine el camino de otros que estén atrapados en la oscuridad. Si esta historia ha resonado en su corazón, si sienten la misma urgencia que yo he sentido al buscar a mi hermano, les pido que compartan este video con sus amigos y familiares. Cada vez que alguien lo ve, aumenta la posibilidad de que más personas se sumen a la lucha contra este tipo de organizaciones que se alimentan del miedo y del silencio. No subestimen el poder de una comunidad que se une para exigir respuestas y exigir justicia. Mientras tanto, mi hermano y yo seguimos avanzando, paso a paso, construyendo una nueva vida lejos de las sombras del pasado. Cada día es una victoria, cada momento de paz es un recuerdo de lo que hemos logrado. La ruta que nos llevó hasta aquí fue larga y peligrosa, pero la determinación de no rendirnos nos ha permitido llegar a este punto. Aún nos quedan desafíos, aún hay preguntas sin respuesta, pero la esperanza ahora es más fuerte que nunca. Gracias por acompañarme en este relato tan personal y lleno de incertidumbre. Si desean seguir conociendo los próximos pasos de esta búsqueda, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna actualización.
Sus comentarios son el motor que impulsa esta historia, y cada palabra suya me ayuda a seguir adelante. Juntos, podemos hacer que la voz de los que desaparecen sea escuchada y que la verdad salga a la luz.